Hola, mi nombre es Carlos Aguilar, soy crítico de cine en Los Ángeles. Bienvenidos a la 10ª edición de lo que antes era conocido como el FIG en LA, ahora The Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Gracias a todas las organizaciones que apoyan este festival. La misión del festival es seguir mostrando lo mejor del cine latinoamericano y abrir sus puertas al talento Latinx para crear una industria fílmica sin fronteras entre Estados Unidos y los países de Latinoamérica. Estoy aquí para platicar hoy con el director, las productoras, el compositor y el director de fotografía del documental Off the Road, a José Permar, el director, Daniela Silva, la productora, María Casas, otra productora, Alberto Romero, el compositor, y Ernesto Trujillo, el director de fotografía. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ti. Muchas gracias Me al festival. parece bastante peculiar este documental de una manera muy interesante. Quisiera preguntarte, José, ¿cómo llegas a conocer de la Baja Mil y de este grupo de personas que componen el mosaico de tu documental, que me parece fascinante? Pues todo empezó porque yo soy de La Paz, nací en La Paz, que es la meta de la Baja Mil. Y desde chico conocí mucho como de las comunidades del sur de la península de Baja California. Entonces estaba estudiando en el departamento de imagen y sonido. Traía la inquietud ahí de hacer un documental sobre la identidad de Baja California Sur un poco, y como que lo primero que me llamó la atención fue lo chistoso de la gente que se prepara durante todo el año para recibir la carrera, cuando la carrera es algo que pasa en nada. Entonces empecé a encontrar como de gente que se prepara así por un año y les llama a la gente que tiene un carro, que son equipos así millonarios que vienen de todas partes del mundo, que los va siguiendo en helicóptero, y alguien consigue el teléfono de alguien y les dice: aquí van a estar tus compas de, no sé, de elegido Conquista Agraria, al pendiente. Y la gente se pone a buscar qué trae el carro, qué tipo de refacciones usa, y juntar por todo el año se hacen playeras con el nombre del piloto. Y puede ser que el piloto pase y les pida agua, o puede ser que el piloto pase y les diga: chido, muchas gracias. Entonces, como que primero, la verdad, fue como un poco como, o también como los aficionados a la carrera que están ahí como a la espera de algo que pasa tan rápido. Primero fue como esa impresión, como esa imagen lo que jaló todo. Y pues bueno, ya encontrando ahí me di cuenta como de todas las contradicciones que había alrededor de la carrera, que es un evento como monstruoso, grande, que cambia todo por un poquitito de tiempo en las comunidades, que para algunos es hasta destructivo, pero al mismo tiempo quieren que siga pasando por ahí a pesar de todos los desastres que hace, porque para muchos el abandono es tal que quieren más. Entonces creo que esa fue como la motivación para empezar a buscar los diferentes personajes, siempre más que nada buscando no por la carrera en sí, sino por más bien por lo que era dejado fuera de los reflectores en la carrera, ¿no? Quienes estaban ahí esperándolo, los afectados por ella, o los tres personajes principales, que eran personas que querían de alguna manera ser parte del evento, aunque la mayor de las veces el evento no se da cuenta siquiera que ellos existen, ¿no? Entonces por ahí que yo creo que empezó todo. ¿Hiciste una búsqueda quizás de estos pequeñas comunidades o pueblos? O María y Daniela, que si quieren comentar algo de encontrar estos lugares y de la dificultad quizás de poder producir una película en lugares tan desolados, tan alejados de lo que llamamos la civilización, ¿no? Hasta yo mismo lo dice, me parece. Pues es que para nosotras fue como, bueno, para mí cuando empezamos a ir, creo que fue como un descubrimiento primero de cada uno de los personajes a partir de que nos iban recomendando y nos iban diciendo: ay, no sé quién tiene un amigo que trabaja en no sé qué lugar, y luego Pepe y yo nos íbamos en un carro y nos íbamos manejando un montón de horas hacia arriba y perdiéndonos en el desierto, y así fuimos conociendo. Entonces creo que eso fue lo que nos llevó como a encontrar a los personajes principales, pero luego Pepe, conforme iba construyendo el guión de la película, iba pensando en más elementos que podían traer este paisaje de Baja California Sur. Entonces, como que cada muy plano a partir del guión, que Pepe lo tenía muy, muy claro,
Entonces íbamos muy puntualmente para las cosas que se necesitaban y cada rodaje íbamos librando ciertas cosas. Una cosa que Golem dijo, bueno, Ernesto dijo el otro día que me quedó muy, muy bien en la mente fue que nosotros pensábamos o que ellos pensaban si los personajes pueden entrar a ese lugar, nosotros también. Entonces era un poco irnos acoplando a lo que veíamos que el espacio nos pedía, el sol, la temperatura, ¿no? La naturaleza y al mismo tiempo las necesidades del crew, que siempre intentamos que fuera un crew muy pequeñito y como para también, o sea, siempre, y además nos hicimos muy amigos y nos hicimos cercanos a los personajes, entonces éramos un crew pequeño y nos íbamos acoplando al lugar poco a poco, especialmente guiados de la mano de ellos y de la mano de Pepe, ¿no? Que eran los que conocían mejor el lugar. María, ¿algo que quieras agregar? Sí, bueno, un poco como dijo Dani, pero y creo que también fue como muchísima logística, porque de parte de producción también falta otro productor que no está aquí, José Villanueva, porque pues casi todos estábamos en Guadalajara viviendo, entonces Pepe siempre fue súper claro como sabía que no teníamos todo el dinero y el tiempo del mundo para irnos a grabar, estar meses en Baja California. Entonces, sí hubo como mucha planeación, porque luego en los documentales es como que te vas un tiempo y vas viendo qué va pasando. Y fue curioso que en este documental, desde muy principio también ya se tenía más claro un poco el arco narrativo y cómo y se fue adaptando. Pero entonces nosotros, Pepe nos decía, tenemos que ir a grabar esto en específico. Entonces, desde producción de Guadalajara ya nos teníamos, ¿no? Desde conseguir el dinero, porque muchas veces no teníamos, era como a ver cómo lo sacamos porque tiene que pasar esta fecha en específico. Y pues el crew, ¿no? Y el equipo y todo. Entonces sí fueron pues varios años como de estar planeando estas idas a Baja California, cosas muy específicas, lo cual fue raro en un documental, ¿no? Que normalmente no se hace tan planeado todo. No. José, ¿cómo construyes tú la estructura de este documental en base, supongo, obviamente, a llegar a este conteo que vamos llegando más cerca hacia la carrera que vemos en el documental? ¿Cuánto tiempo filmaste? ¿Cómo se estructura esta línea del tiempo de la historia? Pues desde el inicio yo creo que la anécdota estaba muy clara al platicar la idea de la peli, porque es gente que se está preparando para el paso de una carrera que viene una vez al año. Entonces, como que ahí ya a lo largo de la película estaba como muy claro de que de alguna manera el clímax o medio anticlímax que tiene la peli es el paso de la carrera. Ya sabía que la historia iba a ir como de al año que se van preparando. Entonces, eso fue como lo primero que ya me dijo, ahí está. Y creo que como fuimos conociendo a las personas a los protagonistas, que hay muchos personajes en la película, pero como las historias principales que son con Paco Aguiar, con la familia de Rigo, Army, Daniela, con Davis y con Chinana, con ellos ya fue como que muy rápido nos hicimos amigos, o sea, como que muy rápido empezamos ya como a entendernos y creo que en un punto empezamos a jugar con la película, entonces había el chance había cosas que eran como de su vida y luego ya era como, bueno, estamos haciendo una separación entre su vida y lo que es la idea para la película y ya eso nos dio paso a jugar también mucho con ellos, de a poder planear una escena que queríamos, como provocar algunas cosas o no sé, como la escena del Rigo que parece como medio un astronauta en el desierto, que ya eran cosas como de que las podía platicar con ellos porque estaban muy conscientes de que era una peli y entonces estábamos jugando a hacerla entre todos y era como, mira, quiero hacer esto, órale, me traigo el casco, sí, tráetelo, ¿cómo? ¿De qué color? Igual a la otra vez, sí, o sea, como jugar ahí un poquito a armarlo. Y pues, eso fue lo que ayudó mucho. No sé si es la manera como correcta o no de hacer docu, porque a veces yo también me sentía como preocupado porque tienes como esta idea de que en el docu estás fielmente retratando la realidad y siendo afectado por la realidad como se te va presentando durante el docu. Y obvio estuvimos muy abiertos a lo que se nos presentara, a improvisar con lo que se nos presentara, pero sí había un guión muy preciso desde el inicio y era más bien como ir llenando un poquito esos huecos del guión con los protagonistas,
claro que teníamos opciones, pero ya íbamos con opciones muy cerradas, ¿no? Como que también, como decía María, intenté ser muy preciso por esta cuestión de que no todos estamos viviendo allá, la mayoría del equipo técnico venía de Guadalajara, es raro que se filme como cine en Baja California Sur, entonces era también como pues como un reto, como bueno, vamos a ponernos estrictos a aprovechar el tiempo lo mejor posible, y eso afectó al final de cuentas que es un docu muy cercano a la ficción, creo yo. Al final de cuentas se nota en eso, y ahí es donde ya te digo, no sé si es bueno o es malo. Yo estoy contento con cómo se armó, pero siento que es una peli muy cercana a la ficción también. ¿Cuántos años filmaste? ¿Fueron en repetidas ocasiones que viste este proceso hacia la carrera? En total fue 4 años. Empezamos y hubo como, yo creo, como 3 etapas de producción, o como 3 tipos de producción. Primero fue como esta más chiquita, en la que un crew muy reducido nos hicimos como más cercanos a los protagonistas y estuvimos ahí en sus casas, grabando cosas muy pequeñitas con su familia, entendiendo cuáles eran sus planes para el año. Luego, cuando llegó la Baja Mil, se convirtió en un rodaje como más, no sé, ahí era como una operación logística bien rara. En un momento teníamos gente grabando al mismo tiempo en Tijuana, en Ensenada, en Ciudad Constitución, en Puerto San Carlos, en La Paz, en un montón de localidades en toda la península. Gente viajando de un lado para otro, un crew que luego se separaba en 2 crews. Casi como esta persona te va a pasar una cámara, tú le pasas un lente y ahí le vamos a poner un micrófono y él se va a convertir en otra unidad. Y fue como una cuestión ahí logística, pasamos como 30 horas, lo que dura la carrera, sin dormir, de hecho. Y luego y después de esa, ¿eh? Porque era nuestra única oportunidad de grabar la carrera, ¿no? O sea, teníamos el mismo tiempo que ellos. Sí, era como, ahora sí respondiendo a la carrera nada más. Y luego y ahí ya se sumó también mucha más gente, ya hubo otras unidades, otros cinefotógrafos y cámaras adicionales. Y la última etapa de rodaje fueron los corridos, que ya fue una parte que nació hasta que ya teníamos como un corte más o menos de la película, o al menos algo que podamos ver, para poder jugar con esta cosa de poner estos personajes que eran ahí como, según mi idea, eran como unos fantasmas en el desierto que sabían siempre hasta el final de la película. Entonces, para poder hacer esto de que pudieran cantar en el corrido justo que acababa de pasar en la vida real, fue lo que se hizo hasta el final. También fue otro tipo de rodaje, con otro tipo de equipo. Ahora sí nos trajimos dollies, se tramó ya más grande, obviamente más personas, porque eso requiere más personas también, una diseñadora de producción, diseño de vestuario, maquillaje. Ahora sí con rodaje más cercano a la ficción, no sé, unas 20 y tantas personas de repente, no sé, un rodaje un poquito más grande. Para docu es bastante grande, creo yo. Entonces creo que fueron como básicamente esas 3 etapas a lo largo de 4 años. Qué dedicación. Ernesto, platíquenos de lo que me gusta mucho también, los paisajes desolados que vemos en esta película. Hay lo que comunica ver esos edificios vacíos, estos lugares que su historia es contada por los personajes que alguna vez tuvieron vida, y cómo los captura la cámara es muy, uh, habla mucho de la historia de este lugar. Sí, pues todos los paisajes y todas esas cosas que están ahí eso fue un proceso de búsqueda muy exhaustivo en realidad. Como que invertimos mucho tiempo en ir por la carretera y estar atento al entorno todo el tiempo, porque no íbamos, o sea, todos los paisajes de abandono y así son locaciones que encontramos mientras íbamos en la carretera, ¿no? Y entonces veíamos un paisaje que nos gustaba y nos parábamos así como de párate, y entonces así bien a la brava, y buscábamos la manera de retratar ese paisaje como con esa sensación de abandono también, pues, ¿no? O sea, fotografiándolos, creo yo, como si fuera un paisaje hermoso, pero que en realidad no. O sea, dentro de su contexto creo que son hermosos, pues. O sea, no.
O sea, es decir, es como si viéramos el mar y también lo fotografías para que se vean bonitos, ¿no? Entonces como que esos paisajes destruidos tenían como ese objetivo de parte de la cámara, era hacer que se vieran hermosos dentro del contexto que hay ahí mismo, ¿no? Si se puede llamar así. José, temáticamente, ¿por qué te interesaba incluir estos paisajes y estos edificios abandonados a través de estas comunidades? Porque en mi onda, la Baja Mil era, era más como una especie de metáfora de la relación de esta parte de México con Estados Unidos. O sea, entonces, como que para mí en el gran tema de la peli estaba esta idea de como de la migración a la inversa que existe, y también como esta especie de invasión o de como de relación de poder que hay entre México y Estados Unidos, que se nota mucho en esa región. La región de Baja California Sur, toda la península de Baja California, es, es un lugar que, por ejemplo, hasta el nombre perdió, ¿no? Aprovechando que hay gente aquí está en California, Estados Unidos. Es, 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 fue precisamente como la original California. Ahora el nombre quedó como reducido a pura ubicación geográfica. Es ignorado por mucha parte del México continental. Entonces hay una cosa ahí como de un lugar siempre orillado al olvido y nada más recordado por un evento externo que viene, hace su desastre y se va. Entonces como que a mí me funcionaba mucho como esta especie de cosa de poder ahí entre naciones, en México y Estados Unidos, para ser preciso. Y pues por eso me importaba mucho también hablar como de esta gloria que se fue del lugar, porque habla mucho del abandono en el que está el lugar, como en esos procesos que ha tenido constantemente de abandono. Es un lugar que se ha abandonado desde su descubrimiento, desde su nombramiento, desde llamarse el Estado. Como que siempre ha pasado como cosas de abandono, y entonces era bien importante para mí mostrar también esa faceta que pasó con el Valle de Santo Domingo, que fue justo como un lugar que se fundó con la idea de hacer como una especie de ciudad modelo, trayendo gente de otras partes para poblarlo, y cuando ya no se pudo más, el lugar ahí quedó, y muchos poblados que vivían de eso quedaron abandonados a su suerte. Entonces se me hacía a mí algo importante y muy vinculado al tema, y le daba la diferencia a que no fuera una película de off-road, porque yo no quería hacer una película de off-road, o sea, no estaban tan interesados en el deporte en sí. Entonces, meter estos temas ahí me ayudaban a mí también a darle este sentido a la película, que al final iba de esto, de cómo hay un abandono en una tierra, o cómo se abusa de una tierra, de un lugar, de una geografía. Por eso creo que fue muy importante para mí mostrar el Valle de Santo Domingo. Claro, y hasta cierto punto la carrera es lo que regresa un poco de eso, ¿no? Hay una escena en la película en la que alguno de los protagonistas habla de que parece ciudad cuando traen luces para la carrera. Es un poco como que revive, ¿no? Cuando llega la carrera ahí. Sí, hay una cosa ahí. Yo nací en La Paz y viví ahí hasta los 18. Y hay una cosa ahí que creo que pasa en las ciudades pequeñas, como de que te emocionas cuando hay algo externo que te está tomando en cuenta. Como, va a venir algo, va a venir gente de todo el mundo, wow. Nunca he visto a alguien que habla inglés, que habla japonés, wow. Hay como una cosa ahí como de ser tomado en cuenta, que me interesaba mucho para definir como la identidad del lugar. Como que yo quería hacer una película sobre la identidad del lugar, y eso es una parte como bien interesante que se me hace de la identidad del espacio, porque ya hay mucho visto como de lo bonito que son los paisajes, del desierto, de las ballenas, que, que, que me encanta, pero luego hay una cosa como que es como que si le dices a eso la identidad de un lugar, como que estás invisibilizando al humano, como a la gente que vive ahí, y eso da mucho chance a la depredación también. Entonces como que mi onda era también como, bueno, vamos a ver las contradicciones que se viven en el lugar. O sea, ¿cómo es posible que se hizo por eso los corridos también, porque era como esta amalgama de cosas, como algo tan identitario, tan regional como la música sierreña, tocando cosas sobre algo tan externo y tan tosco como la Baja Mil. Entonces era como pum.
Y esta cosa que a mucha gente en el lugar tampoco le gusta la carrera, o a mucha gente en el lugar no le gusta la música regional mexicana. Entonces, como mostrar esas contradicciones también del lugar, para mí era importante. Claro. Alberto, platícanos, ¿en qué momento llegas tú a la película? ¿Una vez terminada o empezaste a trabajar mientras se filmaba en este proceso de 4 años en la música? No, yo llegué ya al final, ya más fácil, después de esos 4 años. Y Pepe ya tenía la idea, ya tenía incluso la música ya tenía las composiciones de Cierreño. Entonces me dijo, me enseñó la película, vimos como los tintes de western y pues la primera referencia era, se empezó a hacer una referencia combinada que ya sonaba hasta imposible, ¿no? Era Ennio Morricone con sonidos industriales, pero que tenga timbres de cierreño, ¿no? Como la tuba y la docerola. Entonces, pues estuvo interesante porque también, además de todo este conjunto de géneros, estaba la idea de que la música incidental no podía tener mayor dinámica que las canciones de cierreño porque perdían relevancia en la historia. Entonces era como jugar con todos esos elementos, pero hacerlo minimalista. Estuvo muy divertido, aparte de que lo estuvimos trabajando a distancia, porque ya en esa última etapa él no estaba en Guadalajara y pues era estarnos pasando los archivos así por la nube. Estuvo interesante y a contrarreloj. José, las composiciones de los corridos, ¿cómo se dieron? ¿Fue el mismo grupo que las logró escribir quizás? ¿O tuviste algo, quizás tu mano tocó esas canciones? ¿O le dijiste los eventos que querías que se incluyeran en las canciones? ¿Cómo se dieron? Fue, pues terminé componiendo yo la mayoría de las letras y los ritmos los compuso Damián Avitia, que es el vocalista del grupo, Los Inalcanzables de la Baja. Y fue un proceso como de que primero yo les conté la película, porque empezamos a trabajar con ellos cuando la película todavía no estaba terminada. Y luego La Paz es bien chiquito, todo el mundo se conoce, entonces tampoco les podía poner la peli porque iban a empezar a soltar el chisme de a quién había grabado y todo eso. Entonces, nomás se la platiqué y les hice como un esquema, así como, miren, esta canción es para el momento donde se va a plantear la leyenda de la carrera y no es animada, pero no tanto todavía. Luego esta canción es cuando se dan cuenta que no van a poder librarla, entonces es una canción más tristona. O sea, no sé, cómo darle una referencia medio abstracta de cómo tenía que ser la canción en cuanto a feeling, cuanto sentimiento, ¿no? Mira, esta canción es arremangada porque es cuando dicen, ahora sí, ya se decidió todo. Esta canción le digo, desde el inicio, ¿no? Esta canción llamo La Tormenta porque quiero decir que ya ahí viene bajando el cerro la carrera. Entonces fue como este esquema grande y luego empezaba a platicarles anécdotas y una de las canciones sí, la letra me la sugirió Damián, el resto fue que yo le iba mandando letras. También mucho de la distancia porque yo estaba viviendo en Guadalajara en ese momento. Cuando yo iba a La Paz, me juntaba con ellos y trabajábamos las canciones. Cuando no, yo le mandaba una letra por WhatsApp. Él me contestaba en una voice note tocando la guitarra, como sacándole, y me empezaba a cambiar cosas en la letra, como, ay, mira, ahorita pusiste una palabra muy larga, como que no, pero se me ocurrió cambiarla por esta otra. Y nos íbamos rebotando, como a las 3 rebotadas los corridos iban saliendo. Y ya en el estudio fue donde se le agregó ya toda la magia de cuando llegó Luis Fernando, que es el requintista, ahí se hicieron los arreglos que los aventó en una sentada. Ernesto, platícanos de cómo fue capturar la carrera y todos estos eventos que van antes de que llegue la Baja 1000. Pues sí, como platicaba Pepe, en principio también teníamos como una narrativa muy clara del documental en el sentido de que sí hubo una búsqueda narrativa mucho más cinematográfica, pensando en cómo normalmente uno va a cubrir los documentales, es pues estar atento a lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las decisiones como técnicas que tienen que ver con óptica,
y puesta en cámara sí fueron bastante conscientes en que queríamos narrar una película que se sintiera más como cine, pues como más Ficción. no sé si llamarle ficción, pero enfocada a un montaje cinematográfico mucho más complejo, ¿sí? Y que eso desde el principio fue una búsqueda muy clara que tuvimos Pepe y yo, ¿no? Entonces todo el tiempo estábamos, yo fue un trabajo que disfruté mucho porque yo todo el tiempo estaba pensando en montaje cuando estaba cubriendo las escenas, ¿no? Es decir, qué iba a necesitar el editor para poder contar esta película de una manera más cinematográfica, pensando en una ficción, en cómo se construye una ficción, ¿no? Y entonces plano detalle, plano contra plano, plano abierto, y entonces como que en ese sentido me volví como una gacela que se movía rápidamente de un punto a otro punto para poder cubrir las acciones lo más rápido posible y con el tiempo necesario para el montaje, ¿no? Y de esta manera también está lo opuesto, que apostamos muchas veces, Pepe y yo, en dejar que los planos sucedieran el tiempo que necesitaban, es decir, no cortar la escena cuando ya sentíamos que se tenía que cortar, ¿no? Sino darle tiempo a las situaciones y a las circunstancias de que sucedan como tuvieran que suceder. Y sí hubo un trabajo de mi parte como muy claro, por ejemplo, esto que hablaba Pepe de cuando teníamos 3, 4 unidades al mismo tiempo filmando, para mí era muy importante que no se sintiera la mano del fotógrafo, o sea, es decir, que la cámara siempre se sintiera como una misma todo el tiempo. Y creo que eso es algo de lo cual me siento muy satisfecho con el resultado, o sea, que yo no puedo ver, o sea, yo no puedo ver a los demás fotógrafos en el material. Eh, o sea, que la película tiene una estética muy redonda, pues, y que esas decisiones recaen en el trabajo de puesta en cámara que Pepe y yo trabajamos, ¿no? Claro. Y que después esto se reflejó de una manera muy distinta cuando llegaron los musicales, ¿no? Porque los musicales deberían tener también su propia estética y su propia narrativa, dependiendo del feeling de la canción y dependiendo del momento donde iban a estar en la película. Claro. María y Daniela, ¿cómo en un proceso tan largo del documental, 4 años, qué es lo más complicado de continuar o de mantener la creatividad y el interés y el entusiasmo por esos trabajos que toman tanto tiempo? Híjole. Qué difícil pregunta. Uf, no sé. No, yo creo que lo más complicado, no sé, creo que todos los que hacemos películas, especialmente en Latinoamérica, en donde las hacemos y bueno, además estos documentales, ¿no? Que los hacemos como a mano, con amigos, con gente que queremos, poniendo nuestra familia, los favores de todo el mundo. Las mamás. Las mamás. Las mamás. Creo que como que estamos tan acompañados de tanta gente y tantos favores y nos importa tanto y lo hablamos tanto y lo pichamos tanto que nosotros tenemos que mantener ese fuego un poco prendido y entender que todo lo que hacemos es importante y bueno, ser súper perfeccionista. Yo creo que para mí lo más importante, lo más difícil es estar al 100 todo el tiempo. No importa si estás fuera de tu casa, no importa si estás triste, no importa, o sea, porque hay muchas cosas que uno como productor latinoamericano, en donde no somos especialistas como en Estados Unidos, que solo hacen una cosa, nosotros hacemos todo. De pronto inventarnos una campaña de Kickstarter, ¿no? Mandar unos textos y que los textos estén mal porque pusiste la sinopsis que se había escrito hace 2 meses, pero no la de ahorita. Entonces, es una cosa que creo que no es otra producción, pero creo que también Pepe. Es estar todo el tiempo 100% presente y con el ánimo para empujar el barco durante 4 años, que eso es bien fuerte, ¿no?
sin dejar de ser amigos, sin perder a nuestra familia y sin perder los préstamos, y, ¿sabes? Como, para mí eso es lo más complicado, pero creo que todos los que hacemos pelis las queremos tanto que ponemos todo allí, todo. Antes de que cerremos, José, quería preguntarte, hay una escena en la película que me gusta mucho cuando este grupo de hombres están viendo las fotos del pasado y hay un momento en el que uno reafirma que fueron los mexicanos, no los americanos, los que comenzaron esto. Platícame de capturar este momento de remembranza que tienen ellos. Esa es leyenda urbana que siempre todos siempre que los interesados en el mundo del off-road y todo esto, cuando nos encontraban grabando y preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo? Y decíamos, no, una película sobre lo que va a pasar cuando pase la Baja 1000 por aquí, o sobre fulanito que va a participar de esta forma. Todos tenían sus propias anécdotas, más en este lugar, en el Valle de Santo Domingo, porque es cierto lo que dicen estos señores. Ese fue como de los lugares que empezó a tener con más desarrollo económico en los 60, 50 en Baja California Sur. Había billetes, como dice el David, y obvio si había billetes, ahí empezaron a invertir en automovilismo y todo eso. Entonces, todo con el que platiques de ahí te va a contar alguna historia de cómo, no, mi papá, mi abuelito fue el primero que corrió un carro y armó un carro, que no sé qué, no, y él fue el primero que ganó en moto y no sé qué, y todos tienen estas anécdotas. Al final de cuentas, esa anécdota no fue que la descubriéramos ahí. De hecho, esa reunión se provocó, o sea, en ese lugar se reúnen varios amigos siempre a platicar. Todos coinciden en que fueron pilotos como en los tiempos dorados del Valle de Santo Domingo. Entonces, lo que hice fue convocarlos para el rodaje, y ahora sí que ellos solitos empezaron a sacar sus anécdotas, o anécdotas que yo sabía ya, como esa, por ejemplo, que a mí se me hacía bien importante, y nunca quise comprobar si era verdad o era mentira, porque me gustaba simplemente hasta la forma que la contaba este señor con la avioneta tirándoles agua bendita a los carros. O sea, era algo que a mí nunca me interesó en la película, ver si era verdad o no. Era como más bien como mostrar cómo era una leyenda, pues, en el lugar. Entonces era como estar ahí con los señores y platicar, y, oye, a ver, platícame. Está chistoso eso, porque era como mitad estar ahí esperando la plática y mitad hacer trucos. O sea, de repente yo estaba del otro lado de la cámara pretendiendo ser uno de los señores, y en realidad yo le estaba haciendo una entrevista, y ya editado está con el señor, ¿no? O sea, o los dejábamos hablar y que siguieran tomando y sacar cosas. Al final, eso fue toda una tarde con ellos, lo que en la película dura, que 2-3 minutos. Ya. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y gracias a los que tuvieron la oportunidad de ver la película a través del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles en esta edición virtual. Gracias, José, Alberto, María, Daniela, Ernesto, por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.